Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, vamos a continuar con la clase de la anterior semana. Entonces, habíamos hablado de los determinantes morfológicos de la oclusión. Aquí todavía vamos a observar los detalles que tenemos, ¿sí? Y bueno, pues básicamente vamos a hablar de los contactos interoclusales entre dientes. ¿Qué función tienen los contactos interoclusales? Van a detener el cierre mandibular. Otro, van a equilibrar las fuerzas para prevenir los movimientos. ¿Qué movimientos? Movimientos que pueden ser lesivos, ¿no? Dentro de lo que es la protrusión, la retrusión, de lo que es la lateralidad izquierda-derecha, ¿sí? Entonces, tiene que haber un equilibrio para evitar que esas cúspides vayan desgastándose. Y esos equilibradores de fuerza se van a encontrar, obviamente, los movimientos que son de mesial, distal, vestibular y lingual, ¿sí? Esos son los famosos contactos interoclusales. Componente anterior de fuerzas. Bueno, el componente anterior de fuerza se va a encontrar básicamente en la relación de la fuerza anterior que vamos a manejar. ¿Qué función va a tener esta? Va a tener la función de una tendencia migratoria mesial de los dientes. ¿Qué significa eso? Y esto se ve cada vez en todos los pacientes. Paciente que pierde un premolar, un canino o un molar, siempre va a haber esta tendencia de las piezas dentarias a mesializarse. Eso es un componente anterior de la fuerza, es inevitable eso, ¿sí? Entonces eso se refiere con la tendencia migratoria mesial de los dientes. Esto va a ocurrir en los mecanismos involucrados en el arco de cierre mandibular. Significa que vas a ocluir y al mismo tiempo de ocluir y haya una ausencia de una pieza, inevitablemente esa pieza dentaria va a ir hacia mesial. Y obviamente este componente anterior de fuerzas encontramos en para evitar ese componente anterior de fuerzas que se active, tenemos que encontrar los contactos interoclusales que van a neutralizar esa fuerza básicamente. Aparte de que tengan todas las piezas, ese componente se va a encontrar obviamente en la morfología de la pieza dentaria. Es en la porción mesial, distal, de molares y premolares, y de bordes marginales y crestas. Ahora mismo lo explico. Los contactos interoclusales. Los contactos interoclusales están ubicados en las elevaciones dentales. ¿Qué significa eso? Cúspides y rebordes o crestas marginales, crestas centrales o crestas triangulares, como lo quieran llamar. Y el contacto debe ser en punto y no en superficie. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos los molares, ¿no? Tenemos las cúspides. Las cúspides tienen esta forma. Tienen siempre una prominencia, ¿no? Una parte donde termina es el vértice, en lo que es una cúspide. En un reborde marginal van a ser la unión de dos crestas, ¿no? De esta manera. Entonces, el punto de contacto siempre tiene que ser así, en punto, y no en superficie. ¿Por qué? Porque si es en superficie, pues ya evidencia que ha habido un desgaste máximo de la pieza dentaria. Entonces, nosotros evitamos eso. Bueno, los contactos. Vamos a hablar de dos tipos de contactos muy, muy importantes. Los que van a dar una estabilidad mesiodistal de la pieza dentaria y los que van a dar una estabilidad vestíbulo-lingual. Ojo, esta es una pregunta realmente interesante en lo que maneja oclusión. En este cuadro he resumido lo que es desoclusión de Aníbal Alonso y lo que denomina lo que es oclusión también que explica el libro de Echeverri, ¿no? Neurofisiología de la oclusión. Te van a hablar, pero no vas a entender lastimosamente. ¿Por qué? Porque están los conceptos entremezclados. Pero si tú los separas, lo vas a entender de esta manera. Vamos a encontrar estos contactos interoclusales en las cúspides de las piezas dentarias y también en la superficie de la corona, ¿sí? Hasta el tercio oclusal medio probablemente, ¿ya? Y estos contactos vamos a encontrar básicamente como dos fines. La estabilidad mesiodistal. ¿Qué significa? Que tú ocluyes la cavidad bucal y haces movimientos anteroposteriores. Esos movimientos anteroposteriores son también denominados mesiodistales. Pero ¿qué hace que tú muerdas la pieza hagas oclusión y que al ocluir tus dientes no se deslicen, no, entre comillas, no resbalen? Justamente esos contactos que van a dar esta estabilidad mesiodistal, ¿sí? Por el otro lado, tenemos la estabilidad vestíbulo-lingual. La estabilidad vestíbulo-lingual, de igual manera, va a evitar esos movimientos que sean libres.
laterales, los famosos movimientos laterales, que son los famosos vestíbulo-linguales, ¿sí? Entonces, muerdes tú fuertemente y de pronto quieres hacer los movimientos y justamente va a haber como un freno, entre comillas, ¿no? Que va a evitar que hagas esos movimientos. Entonces, esos también están en cúspides, fosas y superficies de la pieza dentaria. ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora, explicamos. Esta estabilidad mesiodistal se va a encontrar en los famosos paradores de cierre y los famosos estabilizadores. En inglés los van a conocer como los stoppers, a los paradores de cierre, y los estabilizadores, los famosos equalizers. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, la estabilidad vestíbulo-lingual lo van a dar los contactos A, B y C de contacto entre interarcadas. Y solamente se puede observar desde una cara proximal. Bueno, vamos adelante. Stoppers o paradores de cierre. Stoppers, como saben en inglés, significa parar, ¿no? Stop, paras. Por eso es su traducción, stoppers o paradores de cierre. Miren, los stoppers o paradores de cierre van a tener la siguiente función. Ojo, va a detener el cierre de la mandíbula. ¿Sí? 1. Y 2, va a neutralizar las fuerzas de los equilibradores. Recordemos, hemos hablado que hay dos tipos, ¿no? Los paradores y los equilibradores. Entonces, estos van a contrarrestar a los otros. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, van a utilizar las fuerzas de los equilibradores. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la fuerza de los equilibradores? Que es bastante interesante. En las inclinaciones distales de los dientes posteriores superiores. Significa en los molares superiores, ¿no ve? En las caras distales. Otro, en las inclinaciones mesiales de los dientes posterior inferiores. O sea, que son completamente invertidos donde se van a encontrar. Por eso se encuentran de esta manera y cierran. Entre comillas, van a hacer ese fenómeno de parar. ¿Sí? Otro lugar donde vamos a encontrar, en los famosos rebordes o crestas marginales de premolares y molares. Se van a encontrar ineludiblemente más cerca al vértice de las elevaciones o de las cúspides. ¿Sí? Significa que se va a encontrar en el tercio, por así en el tercio superior de la cúspide, dicho de otra manera, ¿no? Y finalmente van a contribuir al componente anterior de fuerza en las piezas superiores y van a ser oponentes al componente anterior de fuerza en los dientes inferiores. Significa esa mesialización que hemos explicado. Ahora, vamos a ver otra cara, los famosos equalizers, denominados equilibradores. Son, ¿cómo les puedo explicar? Son dos fuerzas que se van a contrarrestar. ¿Para cuál? El objetivo, que no se destruya la pieza dentaria. ¿Sí? Stoppers, equalizers, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que haber? Un punto de freno, un punto de equilibrio. Eso se refiere a esa situación de los famosos stoppers y equalizers. Los equalizers, por su parte, los equalizers o equilibradores van a tener como fin equilibrar la fuerza de los mantenedores dando una estabilidad mesiodistal. ¿Sí? Y otra función va a ser dar estabilidad vestíbulo-lingual a las piezas dentarias. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar? Completamente opuesto al lugar donde encontramos los stoppers. Vamos a encontrar en las inclinaciones mesiales de los dientes posteriores superiores, estamos hablando de los molares, y las inclinaciones distales de los posteriores inferiores. Como pueden observar, estos dos puntos son completamente inversos a las funciones que vamos a encontrar en los stoppers, completamente invertidos. También vamos a encontrar en los rebordes triangulares o crestas triangulares que se van a encontrar en las caras internas o las facetas armadas de las cúspides y en las crestas centrales o en las superficies lisas de los premolares y molares, como hemos explicado en la anterior clase. Y también en los rebordes suplementarios. ¿Cuáles son los rebordes suplementarios? Los famosos mamelones que encontramos en las caras oclusales de premolares y molares, que tanto nos cuesta hacer. Ojo, se oponen al componente anterior de fuerza en el maxilar superior, que es inverso a los stoppers, y van a contribuir al componente anterior de fuerza en la arcada inferior. Como pueden ver, son completamente opuestos los dos, los stoppers y los equalizers.
¿Qué significa? Que si tú memorizas lo que son los stoppers, básicamente vas a entender casi completamente que los equalizers son lo mismo, pero al revés, ¿sí? Exceptuando un solo concepto. Muy bien, aquí podemos observar los famosos equilibradores, los topes de cierre, ¿sí? Las fuerzas adicionales. Entonces, podemos observar dónde van a estar los paradores, como pueden ver aquí se queda el borde marginal, ¿sí? Las crestas, ¿sí? Como pueden observar. Y estos puntos de contacto que ya hemos observado cuando hemos realizado el encerado, nos van a servir para realizar el famoso stoppers, en el caso de los rebordes marginales, y los equalizers, lo que van a hacer, lo que básicamente van a ser las crestas triangulares y las crestas principales, ¿no? Y los suplementarios, que son aquí los mamelones. Una vez más, ese componente anterior de fuerza, como pueden ver acá, va a tomar muy en cuenta lo que es el reborde marginal. Si nosotros observamos claramente el punto de contacto, fíjense, ese borde marginal, y fíjense cómo ocluye la pieza anterior, va a tener una porción donde va a tener que sí o sí frenarse o contactar, como pueden observar acá. Los contactos que van a determinar ese contacto punto a punto y por ende van a permitir los movimientos que nosotros deseamos. Muy bien, una vez que hemos pasado y hemos hablado de los famosos stoppers y equalizers, los cuales determinan los movimientos mesiodistales, vamos a hablar de los vestíbulos linguales, que son los famosos contactos A, B y C, que solamente son observables desde una óptica de una cara proximal. Vistos desde vestíbulo lingual, dice, ¿sí? Excepto los ubicados en bordes marginales transversales. Así lo vamos a ver, como pueden observar. Este es un molar superior y un molar inferior. Como pueden observar, voy a pintarlo acá, es importante esto, que aquí uno se pierde rápidamente, ¿sí? Acá lo que estoy pintando, ¿sí? Es el molar superior, el borde marginal más, ¿no? Es la cara mesial en todo caso, ¿sí? Y como pueden ver, acá vamos a encontrar un molar inferior. Bueno, lo remarco para que se vea mucho, mucho mejor. Obviamente, aquí voy a marcarlo, esta es la cara vestibular y esta es la porción lingual. Ahí es donde uno se confunde, ¿sí? Como pueden observar, al momento de ocluir las piezas dentarias, vistos desde una cara hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Muchas gracias, es que ha pasado un error, ya. Como pueden observar, aquí marca un contacto A que menciona, ¿sí? Aquí podemos observar dónde está el contacto A. No sé si me pueden corroborar. Lo voy a repintar. El contacto A básicamente se va a dar entre el reborde, entre la faceta armada de la cúspide vestibular y lo que es la faceta lisa de la cúspide vestibular del inferior. ¿Sí? Aquí voy a hacer el siguiente. El contacto C. Voy a marcar así. Como pueden observar que es el contacto C, lo voy a remarcar. Se va a encontrar básicamente entre la faceta lisa de la cúspide lingual del superior, del molar superior, y la faceta armada de la cúspide lingual del molar inferior. ¿Sí? Y para terminar, ojo que esto es realmente, esto es por lo menos para mí lo que yo veo, muchas veces me dicen, yo no entiendo, ¿no? El contacto B. Como pueden ver, el contacto B, ¿sí? El contacto B se va a dar justamente entre la faceta armada de la cúspide lingual del molar superior y la faceta armada de la cúspide vestibular del molar inferior, ¿sí? Entonces, estos tres contactos que son de punto, una superficie, son lo que necesitamos en todas nuestras piezas dentarias. Como pueden ver en la figura, en la siguiente figura, pueden observar claramente, bueno, lo voy a marcar aquí, aquí está el contacto B, ¿sí? Aquí está el contacto C, como claramente se puede observar, y acá pueden observar el famoso contacto A, ¿sí? Son tres puntos que van a determinar
un perfecto equilibrio de oclusión. Ese perfecto equilibrio de oclusión les va a dar una perfecta forma de oclusión axio-oclusal de los molares. ¿Qué significa? Un perfecto equilibrio, por ende, una buena estabilidad oclusal. ¿Sí? Es lo que todos deberíamos de tener, ¿no? Obviamente. Entonces, como pueden ver en esta figura, en la figura A, como pueden ver, haces un movimiento lateral hacia ¿cómo se llama? Puede ser hacia el lado vestibular, lingual, va a haber un lado de freno, como pueden observar. Haces otro movimiento, igual otro lado en la figura B, como puedes observar, otro movimiento de freno donde va básicamente estabilizar el movimiento, ¿no? Y finalmente, en la figura C, teóricamente, aquí podemos ver los dos puntos de contacto, tanto en vestibular y lingual, que va a dar un equilibrio perfecto. Entonces, es el objetivo de estos contactos, que pueda equilibrarse, y esto por cada cúspide, ¿no? Una cúspide lingual con la cúspide vestibular, ¿sí? Muy bien. Los contactos A, ya sabemos dónde están, en la cúspide de corte del superior y cúspide estampadora de la pieza inferior, ¿sí? Y pueden ser estos dos mantenedores o estabilizadores. Me explico. No podemos apartar lo que es los movimientos vestíbulo-linguales de los mesiodistales. Son uno solo, ¿sí? Una vez más, no mascamos solamente así, ni así. No mascamos haciendo movimientos laterales. Entonces, inevitablemente, estos contactos A se van a relacionar con los famosos equalizers y los famosos stoppers. Y obviamente dicen los contactos A pueden ser los mantenedores y estabilizadores. Ahora, siguiente punto, contactos B. Los contactos B ya sabemos dónde se encuentran, en la cúspide estampadora del superior y cúspide estampadora del inferior, ¿sí? Sin su presencia, el diente miraría al lingual en los inferiores y vestibular en los superiores. Significa que si no hay ese contacto, el diente inevitablemente va a resbalar, entre comillas, o bien hacia el lingual o hacia el vestibular. Por eso es necesario tener un contacto B. Y por eso algunas veces algunos pacientes muerden con sus placas y ¿sabes? No pueden estabilizar. Se les resbala al lado izquierdo, derecho. ¿Por qué? Porque han desgastado justamente los contactos B. Y lo mismo cuando hacen restauraciones dentales. Si tú has comido el punto B, el paciente muerde con su restauración y simplemente resbala, patina. ¿Sí? En este caso, los contactos B son estabilizadores y son responsables de la descomposición de la fuerza. Finalmente, tenemos los contactos C. Los contactos C. Los contactos C, como pueden observar, se va a encontrar en la cúspide estampadora del superior y la cúspide de corte del inferior. Estos pueden ser mantenedores o estabilizadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de todo esto, ¿ya? No se preocupen, ya vamos a acabar. Las clases de oclusión las hago cortas justamente porque son bastante, como digo comúnmente, análisis. ¿Sí? No, aparte de escribir, ya te explican un análisis más minucioso, ¿no? De todo. Entonces, los contactos interoclusales deberían existir 5 idealmente, ¿sí? En premolares y 13 en molares. Significa los puntos de contacto que manejamos, ¿no? Y la superficie oclusal funcional debería ser de unos 45%. Es lo que todos queremos, ¿no? Sin embargo, nosotros observamos lo siguiente. Buscamos un equilibrio, no todos podemos tener esa oclusión perfecta, ¿no? Y vamos a lo que es el famoso tripoidismo. Dice el tripoidismo, mínimamente deberíamos tener 3 puntos de contacto en cada cúspide estampadora, ¿sí? Ya no 5, 3, lo mínimo, es lo permitido, ¿no? El tripoidismo mínimo funcional, que nos permite básicamente tener y que tenga una buena oclusión nuestro paciente, sería un mínimo de 3 contactos, ¿sí? Y dentro de estos 3 contactos podemos tener un contacto A y B, ¿sí? Otro contacto C y B, pero nunca solamente B, ¿sí? Si es solamente B, no va a funcionar. Tiene que haber una A o B, o C y B. Mejor si tuvieras los 3 contactos, ¿no? A, B, C, pero muchas veces, por muchas situaciones no hay, pero que tengas una combinación de un contacto A y B o C y B es aceptable. Lo que me pregunta mucho, si doctor, ¿dónde usted encuentra esos puntos? Justamente acá, como pueden ver, lo voy a pintar. Esto sale del texto de
de esa oclusión de Aníbal Alonso. Como pueden observar, aquí voy a pintar una vez más, aquí hay un punto de contacto, aquí hay otro punto de contacto, y aquí hay otro punto de contacto. ¿Sí? Cuando colocamos la cúspide superior, la cúspide va a ser de esta manera. Creo que voy a pintar con otro color, no está favoreciendo. Vamos a colocar un color fucsia, ya, mejor. Ya, entonces mi cúspide, si trabajo con la esfera, va a ser algo así. Obviamente de mi cúspide va a haber puntos de contacto que va a estar a este nivel, ¿no? Donde van a contactar justamente esta cúspide y esta cúspide, ¿no? Pero como pueden observar, básicamente el vértice de la cúspide no va a ingresar a la fosa, al fondo de la fosa, sino que estos puntos de contacto que van a relacionar van a ser el trabajo de oclusión, ¿sí? Y esos puntos que pueden observar van a ser los famosos con puntos A, B y C. Lo mismo en los premolares, ¿sí? Aquí tengo esto. ¿Y dónde se va a contactar? Lo voy a volver a pintar. Aquí está. Aquí va a ser uno, aquí otro lado y aquí otro, ¿no? 3 puntos de contacto. Y justo va a caer acá. 1, 2 y 3. A esta relación se denomina contactos A, B y C. Y obviamente cuando nosotros trabajemos lo que es la oclusión, los molares, ¿no? Bueno, aquí en un premolar, nosotros hemos podido observar que básicamente vamos a encontrar el movimiento de protrusión, el movimiento de trabajo, ¿sí? Y el movimiento de no trabajo. Aquí está más bonito explicado, ¿sí? Estos 3 movimientos. Y obviamente, como pueden observar, esos movimientos se van a encontrar justamente en la conformación de los surcos de los molares. Es lo que explicábamos, ¿no? Como también vamos a encontrar el detalle de lo que son los rebordes marginales, ¿sí? Los rebordes, aquí tengo otro reborde, o cresta marginal triangular, ¿sí? Aquí tenemos otra cresta triangular central, ¿sí? Que ya hemos hablado anteriormente. Y obviamente van a entrar dentro del trabajo de oclusión, ¿no? Todos los movimientos. Entonces, los puntos de contacto también hemos observado que va a formar el famoso tripoidismo, que va a marcar básicamente la oclusión de nuestro paciente. ¿Sí? Ahí como yo lo marco. Entonces, todo esto tiene las funciones que les indiqué. Tanto stoppers, equalizers, componente anterior de la fuerza, van a estar íntegramente relacionados con la morfología de las piezas posteriores. Incluyen crestas, cúspides, bueno, crestas marginales, triangulares, principales, surcos de trabajo, de no trabajo, de protrusión, mamelones y surcos suplementarios. ¿Sí? Por eso es importante reconstruir todo. Y por eso es que tanto les hemos exigido en lo que es anatomía dentaria al reconstruir lo que es la cara cruzal del molar. Muy bien, aquí tengo otra figura que también está tomando el texto de Echeverry. Como pueden observar, ahí se puede claramente, lo voy a marcar, ¿sí? Acá está el movimiento de trabajo, aquí está el movimiento de protrusión, y aquí el movimiento del surco de no trabajo. Sí, ahí lo tienen. ¿Sí? Esto, como pueden observar, es en el molar, perdón, en la arcada superior. ¿Sí? Y se replica, como pueden observar, esos surcos en el premolar y también los molares. Fíjense, en los molares tenemos justamente esos 3 surcos en 3 posiciones: distal, central y mesial. ¿Sí? Y obviamente al otro lado vamos a encontrar el movimiento de no trabajo o de balanza, ¿no? Que ya se explica en su momento. En la arcada inferior, de igual manera, lo voy a hacer con otro color para diferenciarlo. Fíjense, el movimiento de trabajo, el movimiento de no trabajo y el movimiento de protrusión o propulsión, como lo quieran llamar. ¿Sí? Como pueden ver, eso se está marcando en el segundo premolar inferior, igualmente se va a replicar en la fosa distal y central del primer molar inferior. Como pueden ver, esos movimientos ya se explicaron
anteriormente, son opuestos. El de trabajo en el superior va hacia vestibular y en el inferior va a ir hacia lingual. El de protrusión va a ir hacia mesial en el superior y hacia distal en el inferior. El de no trabajo en el superior va a ir a mesio lingual y el de no trabajo hacia disto vestibular. ¿Sí? Entonces, ya tienen toda la estructura armada respecto al por qué que manejamos todo esto. Sí, y obviamente, ¿no? Muchos me dicen, doctor, solamente sirve para la oclusión, que no, también sirve para cuando vas a hacer un implante. Si cuando haces, por ejemplo, un implante, como la siguiente figura, y no encuentras una estabilidad y un punto de contacto que está de más, ¿qué va a hacer? Ese implante simplemente va a fracasar, se va a mover y se va a salir. ¿Por qué? Porque no has medido la fuerza de oclusión que tiene ni esos contactos prematuros. Por eso yo les digo, cuando hagan de construcción de encerado, por favor, ocluyan, hagan sus modelos hasta que choquen sus dientes, los dientes de yeso, porque si tocan solamente su encerado y los demás no tocan, va a producir iatrogenias. De igual manera, acá pueden observar ese problema. Ese contacto tiene que ser liberado, no tiene que encontrarse. El único contacto que debería producirse cuando se hace ese movimiento serían los contactos anteriores de las piezas de los incisivos superiores e inferiores al vis a vis. Bueno, eso vamos a explicar en una siguiente clase. Y obviamente, cada pieza dentaria, como pueden observar, tiene una fuerza determinada por la posición que tiene, ¿no? Y esa fuerza es la que va a determinar una buena oclusión. Se arma. Algunos me dicen cuando reconstruyen pieza dentaria, doctor, está bien reconstruido, pero yo veo extrañamente en sus modelos que las piezas superiores, el segundo y tercer molar de su modelo, están elevadas, no están tocando. Entonces, hay dos solamente opciones. O cuando has hecho tu encerado, no has hecho ocluir la cera perfectamente bien tu modelo, o puede ser que tus dos modelos de yeso no contactaban perfectamente inicialmente. Entonces, solo tenemos esas dos respuestas. Por eso yo les digo una vez más, nosotros tenemos que empezar a trabajar las funciones cúspide fosa, como les he indicado, clase 1 molar, ¿no? Cúspide mesovestibular del primer molar superior, va a incluir el surco de desarrollo mesovestibular del primer molar inferior, y obviamente el resto tiene que armarse. Cúspide fosa, que hemos observado e indicado, ¿no? Cómo va a incluir las cúspides mesovestibular, la mesiolingual, dentro de la estructura de la cara cruzada del primer molar inferior. Y obviamente premolares, más que hemos explicado en la anterior clase. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, tiene que haber esa relación cúspide-fosa, ¿sí? Esa fosa sesgada donde van a descansar básicamente las cúspides en las fosas, en este caso, las cúspides de los molares inferiores y premolares en las fosas de los premolares y molares superiores, respectivamente, ¿no? Y obviamente las cúspides de los premolares, cúspides linguales de premolares y molares superiores en las fosas respectivas de los molares y premolares inferiores, ¿sí? Y aquí está algo que, bueno, obviamente me dirán, doctor, usted no ha sacado librito, sí, sigo practicando. Hay que limpiar un poco más, utilizar un poco más de tiempo para darle este tipo de determinado detallado, ¿sí? Como pueden observar, cuando hagan la construcción de piezas dentarias, ¿sí? Y he visto que muchos lo están pasando muy de alto. Aquí está. Tiene que formarse los famosos mamelones. ¿Qué función tienen los mamelones? Ya han visto en qué momentos se utilizan y por qué son importantes los mamelones. ¿Sí? Aquí están los mamelones. Ayudan a triturar el alimento, van a ayudar a componente anterior de fuerza y va a ser muy importante en los equalizers, ¿no? Para contrarrestar la fuerza de los famosos stoppers. ¿Sí? Todo tiene una función en esta vida, no es así nomás, no es que les molesto, les digo, haga por ganar el tiempo, no, si no tiene un motivo para una buena oclusión de su paciente, ¿no? Y pueden observar aquí otro mamelón, quizá otro mamelón y otro mamelón, ¿sí? Como pueden ver, hacer el encerado diagnóstico es todo un arte, ¿sí? Aparte de darle forma, lo más importante, tiene que ocluir, ¿sí? Realizar las características, han visto que no es tan fácil, ¿no? Pero ya tampoco es tan imposible, porque ya han empezado a trabajar, han hecho en jabón, ahora están trabajando, y si le dedica más tiempo, van a observar todos los beneficios que tiene el encerado, justamente no solamente para mostrar. Muchos me dirán, doctor, usted hace encerado para demostrar que sabe tallar. No, es que esto que utilizamos en este momento justamente nos va a servir para realizar lo que se denomina las famosas restauraciones. A partir de estas restauraciones, lo que está marcando ahorita, ¿no? Es la famosa lista longitudinal. A partir de estos trabajos, nosotros podemos realizar restauraciones, ¿sí? Por ejemplo, prótesis fija, removible, muchos ya está el famoso
mocap de moda, ¿sí? Para hacer restauraciones provisionales. Y no solamente el famoso mocap. Actualmente también han visto, toman la impresión a su estado diagnóstico y directamente hacen un vaciado de la resina fluida, lo colocan en la boca, polimerizan y la restauración de la pieza dentaria ya está terminada. ¿Sí? La verdad, actualmente acá la odontología ha crecido mucho, se ha empezado a desarrollarse de una manera increíble, ¿no? La tecnología de odontología es increíble, ¿no? Como pueden observar, esto que estoy marcando es el perímetro de la pieza dentaria, ¿no? Donde está la parte más prominente. Entonces, todo esto que estamos manejando, que estamos observando en este momento, nos sirve para poder entender lo que es el motivo de la morfología y cómo aplicarlo, básicamente, en lo que es la oclusión, ¿sí? Si hasta el momento les he molestado para mejorar, es por este motivo, ¿sí? Todo tiene un motivo, un componente y un motivo de ese, ¿no? Y en este caso es lo que hacemos con el diagnóstico. Sí, y obviamente aquí, como les explicaba una vez más, nosotros podemos observar los puntos de contacto claramente establecidos, contactos A, B y C. Y fíjense, aquí yo tengo la cúspide, lo voy a pintar con otro color, porque a veces hay esa duda, me dicen, doctor, ¿la cúspide entra al fondo de la fosa? No. Claramente aquí pueden observar, como esa figura de la esfera, van a chocar los puntos de contacto directamente, ¿no? Y pueden observar. Pero la cúspide nunca va a llegar hasta el fondo de la fosa, ¿sí? Tal vez se acerque, pero que llegue, no. De igual manera la pieza inferior, fíjense esta cúspide, como pueden ver claramente, va a guiarse, pero no va a llegar al fondo de la cúspide y va a llegar la cúspide al fondo, sino van a ser puntos de contacto que van a intervenir directo en la oclusión. ¿Sí? Y como pueden observar, el componente anterior de fuerza va a evitar esa migración a las piezas posteriores, ¿no? Y obviamente para ayudar mucho más, pues obviamente ayuda bastante que todas las piezas dentarias estén en la cavidad bucal. Por alguna situación, si no tenemos una pieza dentaria, ¿qué va a pasar? Va a pasar este fenómeno. Como estamos pudiendo observar acá. El molar, si falta una pieza dentaria, ¿qué va a ocasionar? La falta de un molar, un primer molar, en este caso, la mesialización del superior, por ende, se va a desarmar la oclusión. ¿Sí? Y eso obviamente va a afectar al resto de las piezas. Entonces, ese motivo es muy importante restaurar la pieza dentaria, sea una restauración, si falta una pieza, una prótesis puede ser removible, una prótesis fija, un puente o un implante. Una vez más, si no se cuida eso, el resto de las piezas dentarias está condenada a tener problemas de oclusión y problemas en el desgaste de alimentos y probablemente con el futuro problemas de la ATM. Muy bien, hemos terminado la clase.